Muy buenas. Hacía un tiempo que no hacía críticas por circunstancias y ha dado la casualidad de que ha habido un impasse en los estrenos de cine hasta que se ha celebrado Cannes. Y vamos a hablar de una película que justamente se proyectó en ese festival y que se ha estrenado hace muy poquito en cines. The Phoenician Scheme, la trama fenicia, la nueva película de Wes Anderson. No me voy a extender mucho más, así que acompañadme al imaginario de Wes Anderson. ¡Al lío con la crítica! No hay mucho que decir de Wes Anderson, un director independiente que ha calado mucho en la cultura popular. Y justamente realicé una crítica que podéis ver en el canal sobre Asteroid City, así que esta vez prescindiré de decir datos sobre el director y su filmografía ordenada. Iré citando y enumerando obras suyas y características de su sello personal durante toda la crítica. Así que vamos a la película que nos ocupa, La trama fenicia. La película se rodó casi en su totalidad en el estudio Babelsberg, en Potsdam, Alemania, durante el mes de marzo y junio de 2024, y ha contado con un presupuesto de unos 30 millones de dólares. El filme tiene un aspect ratio de 1:50 o 1:5:1, un formato cuadriculado, muy común en películas de 35 milímetros. Y en este caso, los derechos de distribución en todo el mundo corren a cargo de Focus Features. Y como pasa en otras de sus películas, por ejemplo Asteroid City, Viaje a Darjeeling o Moonrise Kingdom, la trama fenicia está coescrita con Roman Coppola. Esta película se rodó en el estudio Babelsberg, es uno de los estudios más antiguos del mundo. Ahí se rodó Metrópolis de Fritz Lang e Inglourious Basterds de Quentin Tarantino y otras películas de Wes Anderson como El Gran Hotel Budapest. Como ya sabéis que es muy ordenado, la película tiene una estructura y en esta ocasión serán pequeñas metas de eventos que estarán representados en diferentes cajas de zapatos. Cada una de estas tendrá una viñeta con su respectivo título. Además, se nos irá mostrando cómo evoluciona dicha trama a nivel de porcentaje. Hay que recordar que el protagonista es un empresario. Se nos ubica en una localización ficticia, la gran, moderna e independiente Fenicia, libremente inspirado en la península arábiga, en el Medio Oriente, y estará ambientada en 1950. Allí veremos a Sasa Korda, que irá esquivando sus intentos de asesinato mientras intenta completar su esquema de su trama financiera. Esta brecha financiera simboliza la fragilidad de las estructuras económicas de las grandes empresas, pero la mayor influencia del personaje de Korda fue la figura de su suegro, Fouad Malouf, el padre de su esposa, que era libanés y que era alguien muy sabio y muy inteligente. Así que hay muchos detalles del personaje que se inspiran en él. Y como es habitual en las películas de Wes Anderson, hay un completo cast y cameos y muchos personajes. Benicio del Toro interpreta a Anatole Sasa-Korda, ese empresario enigmático y uno de los hombres más ricos de Europa, un papel realizado para el actor. Mia Thrappleton, la hija de Kate Winslet, interpretará a la hija de Korda, Liesel, que se habrá pasado al bando religioso. Actualmente será una monja. Y encontramos el debut de Michael Cera en una película de Wes Anderson, interpretando a Bjorn, el tutor personal de Korda y de sus numerosos hijos, y un gran especialista en insectos. Y otros personajes como Riz Ahmed, como el príncipe Farouk, Tom Hanks y Bryan Cranston como los dos estadounidenses de la competencia y muy freaks del baloncesto de alto riesgo, Jeffrey Wright como Marty, Scarlett Johansson como la prima de Liesel y futura mujer de Korda, o Benedict Cumberbatch como Nubar, el enigmático medio hermano de Sasa. Para la ocasión ha colaborado con el director de fotografía Bruno Delbonnel, conocido como el director de fotografía de Amélie, y que ya había colaborado con Wes Anderson en el corto de Navidad de H&M. Aquí agrega texturas sutiles y nuevas paletas de colores,
tonos dorados terrosos y rojos polvorientos, una gama de marrones y grises, y una paleta excesivamente saturada y poco edulcorada, comparada con los habituales colores pastel, pero manteniendo los típicos ítems sello del autor, y los contrasta con colores azules y verdes. Características distintivas de Wes Anderson, pero con una nueva perspectiva que aporta frescura a la narrativa visual. Wes Anderson es muy conocido por imaginar decorados ornamentados y muy simétricos, muy parecidos a instalaciones de arte. De ahí a que fuera llamado para diseñar un café para la Fondazione Prada en Milán. Para esta ocasión ha tenido el placer de colaborar en el diseño de producción con Adam Stockhausen y la decoradora de interiores Anna Pinnock, con un estilo que fusiona el Art Deco con el clasicismo italiano y con varios diseños modernos, explorando referencias desde las mansiones suizas hasta las casas francesas del siglo XIX. Se creó un palacio veneciano, para el que se inspirarían en una figura de la vida real, que se pareciese a Korda, un coleccionista del siglo XIX llamado Calouste Gulbenkian, un famoso empresario británico-armenio, y empezaron a coger referencias arquitectónicas de su casa y el Museo Gulbenkian. Así se decidió que se tomaría una base de los palacios italianos de Mantua, Venecia y la Villa Farnesina en Roma. Se construiría un set decorado completo con pinturas, murales, collage, con trampantojo que parecen pilares, añadiendo una sensación de seriedad y teatralidad en el set, con una galería en la entrada, un amplio espacio rectangular, con una rejilla de pisos de piedra, techos altos y paredes pintadas para parecer columnas de mármol. A través del pasillo se ve la habitación de su hija, el dormitorio de Liesel, con un llamativo papel pintado estampado, con un patrón que ellos mismos diseñaron, basado en un patrón del archivo del Museo de las Artes Decorativas de París. En la entrada habría una gran galería, con una mesa de roble italiano, acompañados de un archivador y sillas de oficina, y siempre en el suelo una serie de cajas de zapatos, llenas de los esquemas y la trama de Korda. Uno de los espacios más curiosos es el baño de Korda, donde se recupera del accidente de avión, con ese ángulo cenital, que combina azulejos de la época, y que tuvieron que traer una bañera de piedra de Yorkshire. Una bañera que costó encontrarla ya que necesitaban un tamaño adecuado para el actor Benicio del Toro. Y otro escenario curioso sería el del hotel, que juega un papel muy importante en la segunda mitad de la película, con una estética muy de los años 60. Un hotel con estética del Renacimiento egipcio, y donde los diseñadores gráficos Eric Adorn y Lucille Gobain estuvieron trabajando durante bastante tiempo para desarrollar las plantillas para los jeroglíficos. Así que toda la casa de Korda se configura como un museo vivo. Wes Anderson se asesoró del curador Jasper Sharp y seleccionó obras de arte auténticas de colecciones europeas que aparecerían en la película. La diseñadora de vestuario es la italiana Milena Canonero, con ropa y accesorios muy adecuados para los personajes que aparecen en la película, y seleccionando accesorios como un rosario de Cartier y una pipa de joyas de Dunhill, o una mochila de Prada, todos hechos a medida. Mientras que los efectos especiales corrían a cargo del estudio Nefzer, que empleó técnicas tradicionales como el uso de las marionetas y las maquetas, y en la música entraría el compositor Alexandre Desplat, aparte de la utilización de piezas de ballet de Stravinsky y obras de Mussorgsky, Bach y Beethoven. Y en la película también hay cabida para otras obras culturales, como las siguientes. Esos elementos religiosos por el sumum realista por lo sagrado, y esa transformación se inspira mucho en Buñuel, mientras que la secuencia inicial de los créditos, filmada en cenital, evoca a Brian De Palma. La disposición visualmente simétrica de los personajes contra una cámara estática o en movimiento está muy inspirado en el trabajo de Peter Greenaway. Y en la película, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de 1989. El personaje de Nubar, interpretado por Benedict Cumberbatch, tiene cierto parentesco con el personaje Mr. Arkadin de Orson Welles, y esa maqueta mecánica evocando el proyecto revelador de Korda
hay cierta esencia a esa caja de música de las reglas del juego de 1939 de Jean Renoir. La trama fenicia es la 12ª película de Wes Anderson, director consolidado en el sector y reconocido por su sello artístico. Su simetría, su explotación de decorados, su diseño gráfico, su estructura por capítulos, todos los personajes principales tienen un objetivo que cumplir, gira en torno a una familia, travelix, panorámicas, todo del sello de Wes Anderson. Y aunque ciertamente es una película entretenida y hay cosas que me han gustado mucho de la película, no estamos ante su mejor obra. Pero sí tengo que decir a su favor que está madurando en cuanto a sus recursos y a su lenguaje. Y bueno, también en el hecho de intentar hacer películas cada vez menos edulcoradas y menos accesibles por el público general en cuanto a la narración se refiere. Ya empezó a hacerlo en The French Dispatch y en Asteroid City, que creo que es su cenit en cuanto a la complejidad, complementándose historia e imagen. Aquí, en la trama fenicia, encontramos un guión coescrito con Roman Coppola, habitual colaborador del director, con una historia de espías, que la verdad es que no acaba de funcionar, ni tampoco acaba de explicarse bien en su totalidad. Vamos, que se explican muchos datos sobre la supuesta trama, pero no hay ninguna intencionalidad de que se entienda. Y por el contrario encontramos que la imagen propuesta para explicar la historia es demasiado accesible, un contraste que chocará al espectador por el recurso de la imagen nada simbólico. Aún así, el mensaje de la historia me parece muy bueno y que guarda parentesco con su anterior película. Mientras que en Asteroid City se juega con la identidad, en la trama fenicia en todo momento con la simulación y las apariencias, en lo que parece ser y lo que en realidad es. En la ambigüedad de las múltiples religiones, las dobles caras del capitalismo, los dobles agentes, de las relaciones paternofiliales e incluso de las simulaciones de los bigotes. Incluso si os dais cuenta, el personaje de Liesel va vestida de monja, pero con unas medias verdes y totalmente maquillada. Siempre hay un contraste ambiguo en las situaciones o los personajes. Un juego de máscaras propio de películas como Las reglas del juego de Renoir. Wes Anderson va más allá de lo verdadero y lo falso, con lo que aparenta ser real y lo transmite en una frase de la película que dice Korda: nunca compres buenos cuadros, compra solo obras maestras. El arte bueno no deja huella, no es real, no trasciende. Únicamente las obras maestras son el punto de inflexión. Esto en cierta manera es lo que sucede en el plató y con las obras de arte que veremos en la galería de Korda y en sus espacios. Juega con nosotros con esas obras de arte reales expuestas en el rodaje, junto con cuadros que son réplicas hechas especialmente para la película, como es el caso de Los amores del centauro de Peter Paul Rubens, de 1665. Imperceptible para el espectador, pero patente, ya que según Wes Anderson, ese aura queda impregnada en la escena. Y aun siendo accesible plásticamente hablando, creo que Wes Anderson, a nivel técnico, juega más y mejor con los espacios, con los movimientos de cámara, con nuevas paletas de colores y experimenta con planos nuevos, como se puede ver en la lucha final con su hermano. Es una película con sus cameos, también sello del autor, pero creo que es menos coral, quitándole importancia a la mayoría de personajes y centrándose en los tres principales. Y poco a poco va haciendo suyo recursos que ya utilizaba de Bertolt Brecht y Godard, en cuanto a la narración, la estructura por capítulos o la manera directa de narrar, la racionalidad de los datos y las situaciones. Y bueno, el personaje protagonizado por Michael Cera, Bjorn, es desternillante. Y aún así me extraña que Michael Cera no haya colaborado con Wes Anderson en otras de sus películas, ya que el mismo actor parece sacado del imaginario del realizador. La banda sonora creo que no ayuda a meterse en la película, ni tampoco a crear un tono adecuado, el cual creo que está algo forzado junto con las interpretaciones, que están realizadas a propósito, claro está, jugando con esa sobreactuación, pero que no le hace bien en su conjunto y que tiene que recurrir demasiadas veces al humor, el cual hace bien su efecto, pero cae en el tedio cuando llevamos visionado más de una hora de película.
Y aún así creo que no es una mala película, al contrario, está muy bien. Y nos encontramos ante la película más violenta de Wes Anderson. El protagonista está muriendo continuamente, hay ataques terroristas, unas granadas que viajan en todos los contextos de la película, ametralladoras, pero dista de sus mejores trabajos. Le falta atrevimiento y no hay tampoco personajes para la posteridad. Pero aún así es una buena oportunidad de ver un Wes Anderson algo diferente, y que aunque no da resultado en algunas cosas, se le nota inconformista y siempre sorprende con algún recurso, que abusa de lo subjetivo y trasciende en cuanto a sus mecanismos de dirección. Los evoluciona, está juguetón con ellos, pero parece que no tiene tanta estima con los personajes de la película. Y sigue jugando con el formato del color y el blanco y negro para ubicar al espectador diferenciando el mundo divino y el terrenal, y donde vuelve a colisionar aspectos filosóficos y lo absurdo en una obra más madura, pero a la vez más simplificada, que no acaba de calar, donde se explica desde la lejanía conceptos de Debord y de Baudrillard sobre el simulacro del capitalismo, donde la trama para encontrar beneficios económicos se ve representada como una obra teatral, como un espectáculo donde destaca el poder simbólico del estatus social, y donde también hay cabida para la ironía y la crítica, ya que, como bien menciona Korda, las personas normales quieren los derechos humanos básicos que acompañan a una persona.